Cuando, por ejemplo, dice X por Y y multiplica las ventas por 2012, 2013, el dato se expande muchísimo. ¿Qué recomendación te doy? Que trabajes unidades. Al fin y al cabo vamos a tener una fórmula que, por ejemplo, para pronosticar el periodo 9, en lugar de ponerle 2019, le vas a poner periodo 9. Y entonces la expresión se reduce y es más práctico utilizarlo. Yo lo pongo así para que ustedes vean de dónde salen los números. Pero nos vamos a la cuestión de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y déjame te digo que sospechaba. 8 y 9. ¿Vale? Entonces vamos a suponer que nosotros queremos pronosticar el periodo número 8. Eso es lo que va a suceder. En lugar de ponerle las cantidades de las anualidades, nos vamos por los números. Esa es una recomendación. ¿Vale? Bueno, entonces voy a inventar datos. Vamos a suponer que aquí tenemos 521, 518, 524, 516, 526, salud, 529, 520. ¿Sí? Y tan solo no sabemos el del 2019, pero le vamos a dejar así, que es el periodo número 8. Y dice en la primera columna que tenemos que multiplicar X por Y, y aquí empieza lo interesante. Yo te recomiendo, porque a veces acá no siempre tienes números. A veces analizamos las ventas por mes, si es enero, febrero, marzo, abril, ¿sí me explico? Y entonces aquí acuérdate que tan solo estamos contando los periodos, y así los relacionamos. Vamos a suponer que yo empiezo con el periodo 2000, 2001, 2002. Pues obvio, aquí tú le pones así en ese mismo orden, ¿no? 2000 correspondería al periodo 1, 2001 al periodo 2 y así nos vamos, de manera consecutiva. Entonces, ¿qué te pido que multipliques? Multiplica el valor de Y, que es por el número de periodo que estamos trabajando. Por lo que digo ahorita, ¿no? Que se eleva mucho. Sí. Y yo les recomiendo, de todas maneras es proporcional y no afecta. Es proporcional porque si nosotros lo empezamos a manejar, el dato se expande muchísimo, ¿sí? Bien, entonces empezamos a trabajar y decimos, en el caso del primer dato, que son 521, aquí a diferencia del otro, empezamos a utilizar absolutamente todos los datos, ¿sí? Y aquí estamos hablando de que son 521, estamos hablando de 518, estamos hablando de 1036 y después de 524 y después 1572, después 4 por 516, tenemos 2064, después tenemos 5 por 526, 2630, después tenemos 6 por 529, 3174, y después tenemos 7 por 520, son 3640. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y aquí también, los que tienen Excel de una vez, la sumatoria. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿qué sigue acá? Lo que yo les comentaba, estamos trabajando con los periodos. Si yo los periodos los empiezo a elevar a la segunda potencia, ven ustedes cómo se crece muchísimo la cantidad. Entonces yo te recomiendo que te guíes por el número de periodo. Entonces aquí es 1, 2 y así nos vamos y es más práctico. Entonces aquí sería 1, aquí sería 4, aquí sería 9, 16, 25, 36, 49. ¿Sí? Y hasta ahí quedamos.
¿Es 4 o 8 el segundo? ¿Cuál? 4. Pues 4, porque es el cuadrado del periodo. Es 4. Y entonces también hacemos la sumatoria. Aquí, a diferencia de pronósticos, todavía no tengo. Ahorita van a ver cómo se sacan los pronósticos. Porque da la casualidad que aquí primero tengo que construir mi ecuación. ¿Sí? Es un tipo de regresión, de hecho. Es un tipo de regresión, porque si se acuerdan que luego trabajamos en la regresión del Minitab, que tenemos la formulita y luego no sabemos de dónde sale. Es un método para obtenerlo. Luego empezamos a hacer la sumatoria de los cuadrados. Eso te da 140. ¿Sí? Bien, ahora ya tenemos prácticamente los valores que andábamos buscando. Ahora vamos a hallar lo que nosotros estamos buscando. Y es igual a mx más b. Esto es la pendiente de mi ecuación, y esto es la intersección con el eje y. ¿Sí? Esto hay que aprender a leerlo, chavos. ¿Por qué razón? Cuando tú tengas una ecuación de esta naturaleza que te sirve perfectamente para hacer pronósticos, la m representa siempre la pendiente. Por ejemplo, si dijera 5x menos 18, ese 5 quiere decir que es la pendiente que tú tienes. Y obviamente, si esto es positivo, escuchen bien, si esto es positivo, quiere decir que cualquiera que sea mi gráfica, siempre el indicador va hacia arriba. Es decir, va a la alza. Si tú observas un indicador de cualquier política educativa, política económica o de cualquier otra índole, y observas que su ecuación o su regresión tiene una ecuación y esta cantidad es positiva, quiere decir que va hacia arriba, es una buena noticia. Fíjate, y todavía ni siquiera estás haciendo cuentas, simplemente lo observas, ves que es positivo, por lo tanto el indicador va hacia arriba. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos analizando la política pública de el combate a la pobreza. El combate a la pobreza, estamos midiendo la pobreza en algún estado de la República, y resulta que la pendiente es negativa. ¿Es buena noticia o es mala? A ver, espérame, estás combatiendo la pobreza, el indicador va hacia abajo. Quiere decir que como gobierno estás disminuyendo el índice de pobreza y por lo tanto tus políticas van en buen camino. ¿Sí? Vamos a suponer que estás analizando cobertura educativa. Cada vez más quieres más alumnos en las aulas y tu coeficiente es negativo. ¿Es buena o es mala noticia? Es mala, porque quiere decir que en lugar de subir vas hacia abajo y entonces eso no estás por un buen camino. ¿Sí me explico? De hecho, ayer la conferencia refería a ese tipo de situaciones y yo quería que hablaran de eso, que preguntaran sobre esos temas. A ver, de acuerdo a unas tareas, de acuerdo con Coneval, tenemos estos indicadores, y quisiera saber si en ese aspecto en concreto, en materia de turismo, por ejemplo, es una buena política, es una mala política. Ese tipo de situaciones hay que analizarlos, chavos. Y afortunadamente la información es pública. Y eso nos sirve para evaluar. De hecho, el Coneval para eso existe, porque evalúa las políticas públicas a nivel federal. Ustedes como alumnos, si quisieran en determinado momento evaluar alguna política pública, lo pueden hacer. Te metes a los datos estadísticos, los descargas y empiezas a hacer pronósticos y puedes ver si vamos por un buen camino o no. Y ya tú llegas a tus conclusiones, dependiendo lo que quieras analizar. Bueno, entonces la fórmula que vamos a utilizar aquí, pues cambia, ¿no? La primera fórmula es para hallar m, que quiere decir que es la pendiente. Y dice que tenemos que realizar lo siguiente. Dice que la m es igual a la sumatoria de xy menos, dice, la sumatoria de x por la sumatoria de y dividido entre el número de datos y
y todo eso dividido entre la sumatoria de x cuadrada menos la sumatoria de x a la segunda potencia y dividido entre n. Así está la formulita que ustedes tienen. Se ve así muy apantallante, pero esos datos ustedes ya los tienen. Es más, les pediría de favor que también adicionemos, aquí voy a quitar este dato mientras, que adicionemos los valores de x que estamos evaluando nosotros y los valores de y. Por favor, este y este. Así, este y este, los vamos a necesitar. ¿Cuánto da la sumatoria de x? 28. Bien, ya tenemos aquí un dato. Y luego la sumatoria de y. 3.654. Ya estás, gracias. 3.654. ¿Sí? ¿Te da diferente? ¿Qué hiciste? ¿Es correcto? Bien. Ahora entonces empezamos a despejar y decimos m es igual, observa. Dice la sumatoria de XY, así tal cual, sumatoria de XY. ¿Cuál es la sumatoria de XY? 14.637. 14.637 menos, abrimos un paréntesis, y la sumatoria de X. ¿Cuánto es la sumatoria de X? 28. Y esto va a ser multiplicado por la sumatoria de Y. ¿Cuánto es la sumatoria de Y? 3.654. Y todo esto dividido entre N. ¿Cuánto es N? Cuentas el número de periodos. Desde aquí hasta acá tenemos 7. Son 7, ¿eh? Entonces, estamos hablando de que aquí es 7. Rayita de fracción. Y ahora, la sumatoria de x cuadrada. ¿Cuánto es la sumatoria de x cuadrada? 140. Menos, ahora la sumatoria de x. Fíjense bien cómo está planteado. La sumatoria de x. ¿Cuánto es la sumatoria de x? 28. Y esto es al cuadrado dividido entre n. ¿Cuánto vale n? 7. Con esto, chicos. Entonces hacemos las cuentas. Interesante, ¿verdad?